Hasta aquí hemos visto, Javerín, que el Yetzirah y el Satán son lo mismo. Vamos ahora a analizar ciertos pasajes de las Escrituras donde se argumenta de que el Satán fue un ángel caído, un espíritu ya que se rebeló contra Hashem. Y bueno, toman ciertos pasajes de las Escrituras para dar crédito a esta doctrina. Bueno, vamos a analizar estos pasajes para demostrar que estos pasajes están sacados fuera de contexto. Y vamos a ver lo que realmente dice el autor. Por ejemplo, se toman dos libros del Tanaj, el libro del profeta Isaías, y el libro del profeta Ezequiel. Específicamente en Yeshaya, en el capítulo 14, versículo 3 al 23, y en Ezequiel, en el capítulo 28, versículo 1 al 19. Estos pasajes se han usado para enseñar acerca de la caída de Jalel, el lucero de la mañana. Pero si uno llega a esos pasajes sin los lentes que le han adaptado de ver a Satanás donde quiera, se dará cuenta que esas porciones en absoluto tratan de este tema. Allí se habla de dos seres humanos de carne y hueso que llegaron a sentirse deidades, y como tales lo describe el autor. Veamos los pasajes, analicémoslos. En Yeshaya, capítulo 14, versículo 3 al 23, aquí el propósito de este pasaje es que Hashem está consolando y dándole esperanza y confianza a su pueblo Israel en lo que vendría en lo futuro, cuando Babilonia se enseñorearía de Yehudá. Por eso el oráculo comienza con las palabras: porque Hashem tendrá piedad de Jacob, y más adelante dice: y en el día que Hashem te dé reposo, más adelante dice: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Véase los versículos 1, 3 y 4. Entonces podemos ver que el destinatario es el rey de Babilonia. Es sumamente interesante el comentario que la Biblia de Jerusalén hace de este pasaje, de esta mashal, de esta parábola satírica contra un tirano derrocado. Se dirige a un rey de Babilonia, sin duda Nabucodonosor o Naboni, y por lo mismo se sitúa en los contextos del oráculo. Pero se han preguntado si no se trata de eso, de un trozo más antiguo, dirigido contra un rey de Asiria, Sargón o Sennacherib, retocando posteriormente para adaptarlo a la época del destierro. Este es el comentario que hace la Biblia de Jerusalén en la página 1073. Entonces, las palabras que demuestran que es un ser humano y un ser espiritual son las siguientes, Javerín. En el versículo 13 dice: tú decías en tu corazón, subiré al cielo. Sin duda, el profeta se está refiriendo con estas palabras al orgullo del ser humano que se evidenció en Babel, cuando se propusieron construir una torre para llegar al cielo. Véase Bereshit, Génesis, capítulo 11, versículo 4. Hay dos coincidencias: el lugar, Babilonia, y el propósito, llegar hasta el cielo. El versículo 16 dice: te contemplaron diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Como podemos ver, es un varón, o sea, tiene sexo. Y efectivamente, en su tiempo, Nabucodonosor, a quien seguro se está refiriendo la profecía, era temido en el mundo, en todo el mundo. El libro de Daniel nos confirma esta afirmación, pero dice: pero tú echado eres de tu sepulcro como cuerpo muerto hollado. Veas el versículo 19. Como podemos ver, hay un sepulcro y está hablando aquí de un cuerpo muerto.
si estuviera refiriéndose a un ser espiritual, este carece de cuerpo, por consiguiente no necesita un sepulcro. El versículo 21 dice: preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres. Aquí hay algo curioso. Vemos que este personaje tiene familia, o sea, tiene padres e hijos. Pregunto, si se está refiriendo a un diablo, a un Satanás, un ángel caído, este tiene padres e hijos. Porque aquí podemos ver que claramente se trata de un ser humano. El versículo 22 dice: porque yo me levantaré contra ellos, dice Hashem de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto. ¿Se dan cuenta? Exactamente según nos relata Daniel, eso fue lo que sucedió cuando Darío de Media tomó el reino, ahí en Daniel capítulo 5 versículo 31. Belsasar era corregente, pues su padre estaba dedicado al arte, y por eso le ofreció a Daniel ser el tercero, porque él era el segundo. Véase capítulo 5 versículos 7 y 16. Entonces, cuán sencilla se ve la escritura, Javerín, y confirmada por la historia, sin necesidad de ver lo que no hay, a menos que ya se vaya con una idea preconcebida. Solo el versículo 12 da vestigio para pensar de un ser espiritual, donde dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, y etcétera, etcétera. Aquí hay que recordar que en aquellas culturas, cuando el rey era coronado, se llegaba a considerar un Elohim, o sea, una autoridad. Así que tratarlo como lucero de la mañana no quiere decir que se esté refiriendo a un diablo o un Satanás, ¿no? Un ángel caído. Ahora analicemos Yehezkel, capítulo 28, versículo 1 al 19. Quepa aquí que el comentario que hace la Biblia de Jerusalén como introducción a este pasaje dice: era entonces Itobal II, pero el poema, más que un personaje histórico, se dirige a una personificación del poderío de la ciudad. Véase en la página 1248 del comentario de la Biblia de Jerusalén. Por supuesto, estas palabras echan por tierra la idea de la caída de un Satanás, de un ángel caído. Sigamos el mismo patrón para la porción anterior. Despojémonos de los lentes y prejuicios que nos atan y veamos el pasaje tal cual es, en su sencillez. Dice ahí el versículo 1 y 2, dice: vino a mí palabra de Hashem diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Este es el destinatario, el príncipe de Tiro, un hombre de carne y hueso, como lo vemos en estos pasajes. Dice: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. El juicio que Hashem está emitiendo es contra un hombre. Él mismo lo dice, no contra un ser espiritual. Dice: en medio de los mares. Esta frase se usa para indicar que reina en el mundo, porque la palabra mares se refiere a gentes. Esto es querer ver más de lo que dice e ignorar que cuando se pronunció esta profecía, Tiro era una isla, y por eso su príncipe está en medio de los mares. Dice después: has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros, y has multiplicado tus riquezas. Eso es lo que dice el versículo 4 y 5. Ahora pregunto: ¿para qué se necesitan riquezas en el mundo espiritual? ¿Acaso el oro y la plata tienen valor en aquel mundo? ¿En aquella dimensión? Sencillamente, aquí se está hablando de un hombre que sabe que en este mundo las riquezas son importantes. El versículo 7 dice: traigo sobre ti extranjeros y mancharán tu esplendor.
¿Acaso en el mundo espiritual hay nacionalidad como para que haya extranjeros? ¿Qué esplendor se le puede manchar a Satanás? Dice, al sepulcro te harán descender, versículo 8. Ahora, ¿desde cuándo los espíritus necesitan sepulcros? Dice después en el 9, tú hombre eres. De nuevo vemos que Hashem está dictando sentencia y declarando que él es hombre. Claro, se refiere aquí al príncipe de Tiro y ningún ser espiritual, según las enseñanzas del cristianismo primitivo. Dice, de muerte de incircunciso morirás. Versículo 10. Aquí vemos dos cosas. Muere, los espíritus no pueden morir, y de incircuncisos. ¿Acaso los espíritus tienen prepucio que quitarles para que sean circuncisos? ¿Se dan cuenta, Javerín, cuando se lee en su contexto? Dice acá en el versículo 19, yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Ahora pregunto, ¿cómo pueden los reyes mirar a un espíritu siendo que estos no se pueden ver? O sea, no se pueden ver con nuestros ojos naturales. Aquí Hashem lo que está diciendo es que lo pondrá al príncipe de Tiro como escarmiento a los demás poderosos de la tierra, a los demás reyes, para que no se metan con su pueblo Israel. El versículo 14 dice, tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Elohim, ahí estuviste. Según la teología tradicional, este es el versículo que demuestra que aquí se está refiriendo a Satanás. Sin embargo, en este mismo libro, en el capítulo 31, versículo 8 al 10, se dice algo semejante del rey de Egipto, o sea, del faraón. ¿O es que en este pasaje también se está hablando de un Satanás o ángel caído? Por supuesto que no. En ambos pasajes se está hablando de hombre de carne y hueso, en un caso el príncipe de Tiro y en el otro de Faraón. Lo que sucede es que el profeta está usando una canción popular de su tiempo que hablaba de las grandezas de los reyes, quienes eran considerados dioses. Esto es según el comentario bíblico de el teólogo San Jerónimo. Veamos a este Satanás en la literatura posisílica. Es interesante notar que después del exilio babilónico, cuando nuestros ancestros se relacionaron con el dualismo persa que influye en la teología del segundo templo, es en ese tiempo cuando este personaje comienza a tomar forma y a perfilarse como acusador. Debe saberse que de los 39 libros que componen el Tanaj, lo que en el cristianismo tradicional se le llama Antiguo Testamento, este personaje solo aparece en 3 libros: en Divrei Hayamim, en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, en el libro de Job, o libro de Job, como se le conoce comúnmente, los 2 primeros capítulos, en el libro del profeta Zacarías, capítulo 3, versículo 1 al 2, y en los Tehilim, en los Salmos, en el capítulo 109, versículo 6, y que aparece mencionado solo 18 veces. Creo que es muy importante tomar en cuenta este dato porque todos vienen después del contacto del pueblo de Israel con el dualismo persa. El comentario bíblico de San Jerónimo en Ediciones de Cristiandad hace algunas afirmaciones muy interesantes. Dice, Satanás, después del cautiverio babilónico, reúne en sí las fuerzas malignas que hasta entonces estaban repartidas en una multitud de otras entidades. En todo caso, la creencia de los seres espirituales malos le vino a Israel las divinidades cananeas y de la angelología persa. Véase tomo quinto, página 73 y página 70. Antes del exilio en el judaísmo, Dios castigaba directamente después del regreso de Babilonia. Lo hace por medio de los demonios. Véase tomo 2, página 150.
Antes del cautiverio, para los israelitas, los demonios no desempeñaban un papel esencial en su vida. Véase tomo quinto o tomo 5, página 71. Entonces Satanás es la personificación de todo desorden. Eso es lo que dice el tomo cuarto, página 202. Ahora veamos Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. El pasaje paralelo es Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Dice que fue Hashem quien incitó a David a hacer el censo. Toca al estudiante y expositor de la palabra escoger en esta aparente contradicción cuál de los dos pasajes tiene la razón, o reconciliar lo que vamos a exponer acá. En realidad no hay contradicción, sencillamente el autor de Segunda de Samuel, quien aún no tiene la influencia dualista del mazdeísmo persa, y para quien el Hashem es el autor de lo bueno y de lo malo, ¿quién lo hizo? Mientras tanto, el escritor de Crónicas, quien ya había pasado la experiencia del cautiverio y su contacto con el dualismo persa, narra que fue Hasatán quien incitó a David. Está claro que Hasatán fue instrumento de Hashem para que el rey realizara tal censo. En el relato de la derrota de Acab se ven detalles de cómo un espíritu, ni siquiera dice espíritu malo, fue usado por Hashem para que Acab fuera engañado. Véase Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 20 al 24. Ahora veamos el libro de Job. Para poder comprender el libro de Job, hay que saber diferenciar los métodos de interpretación hebrea. En este caso, es un midrash. Y también hay que saber hebreo, para poder entender qué dice realmente el texto. Veamos. Uno dice: Vayehi Hayom, Vayabohu Benei Elohim, Vejitiaseb al Hashem, Vayabo Gam Hasatan Betohan, Leitiaseb al Hashem. Lo que se traduce como: y fue que un día vinieron los hijos de Elohim para presentarse ante Hashem, y también vino Hasatán dentro de ellos presentándose ante Hashem. Las versiones en español confunden mucho, porque suelen decir: y vino con ellos Hasatán, o vino Hasatán junto a ellos, etc. Pero cuando revisamos el texto hebreo, vemos que no aparecen las preposiciones con sufijos prenominales como ser imán, con ellos, ni alejen, sobre ellos, ni imagen, con ellos, sino que encontramos la preposición con sufijo pronominal betoham, que significa dentro de ellos. Esto es muy claro, que Hasatán está dentro de nosotros cumpliendo una labor como Hasatán, o sea, como acusador. Si una persona hace algo, ahí está Hasatán acusando, y si no se hace, también ahí está acusando. En otras palabras, aquí nada tiene que ver con un ángel que se rebeló contra Hashem, sino que es esa parte negativa del ser humano que nos acusa en nuestra mente cuando hacemos algo malo. Pues como dije, no existe ningún texto bíblico de los ángeles celestiales que se rebelaron contra el Creador. La enseñanza de un ángel que fue bueno y que luego se convirtió en malo es una doctrina cristiana que no entiende el Tanaj, y todo lo lee literalmente, desconociendo qué tipo de exégesis uno encuentra en las escrituras. Cuando enseñan sobre Satanás, que era un ángel y que se rebeló contra Hashem, citan pasajes en las escrituras sacándolos fuera de contextos, como vimos anteriormente. Ahora veamos el otro pasaje en cuestión, el libro del profeta Zacarías, capítulo 3, versículo 1 y 2. Aquí tenemos una escena del tribunal celestial a manera de los tribunales terrenales, donde el sacerdote Yehoshua comparece ante Hashem y el acusador, o sea Hasatán, como en todo juicio. Está junto al acusado para presentar su libelo, y cabe la misma pregunta: ¿un malaj hace de Hasatán, o sea acusador, o hay uno que se dedica específicamente a esa función? ¿O será como se piensa en algunas ramas del judaísmo, que cada ser humano tiene un malaj bueno y que lo defiende y uno malo que lo acusa? Ahora veamos los Tehilim, capítulo 109, versículo 6. Los Salmos.
Es la misma situación de los dos pasajes antes comentados. El problema es que las versiones comunes escriben la palabra sin artículo y con mayúscula, lo cual hace pensar al estudiante en una persona. Pero si se hubiera sido fiel al original hebreo y lo hubieran escrito con artículo, o en todo caso traducirla como acusador o fiscal, no tuviéramos la situación que se nos ha presentado por haber privado el pensamiento del traductor y no su fidelidad al idioma e ideas originales. Fuera de esos 4 pasajes del Tanakh, nunca más se menciona a tal ser si es que se está refiriendo a este ser. En cambio, la palabra Satán, para señalar la actitud de llevar la contraria, aparece varias veces en el Tanaj. Por ejemplo, en el libro de Números, dice ahí en el capítulo 22, versículo 22, y el Malach, el ángel de Hashem, se puso en camino por Le Satán, o sea, por adversario suyo, ya que eso significa Satán, o sea, adversario, acusador o opositor. O sea, está cumpliendo una función. No se trata aquí de un nombre propio, un nombre personal. Dice aquí en 2 de Samuel, capítulo 19, versículo 22, dice: David entonces dijo: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? Ahí la palabra adversarios en hebreo es lesatan. Ahora veamos en Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 4, dice: Ahora Hashem, mi Elohai, me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios. Otra vez se menciona el término Satán. Y dice también en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 14: Y Hashem suscitó un adversario, o sea, un Satán, a Salomón. También en el capítulo 11, versículo 23 de Primera de Reyes dice: Elohim también levantó por adversario, volvemos a ver el concepto aquí de Satán, concepto hebreo, y fue adversario, o sea, fue Satán de Israel todos los días. Capítulo 11, versículo 25 de Primera de Reyes. Ahora, ¿por qué tradujeron adversario y no hicieron como los pasajes anteriores y los que veremos más adelante? No conservaron la palabra Satán. Sencillamente porque se les caería todo el edificio de la doctrina que sobre esta palabra o al que han nombrado con ella han levantado. En total son, como dije anteriormente, 18 las veces que aparece esta palabra.